Listo. Entonces, vamos a iniciar el tema de probabilidad. Aquí voy a compartirles pantalla de una vez y vamos a iniciar. Entonces, como les venía diciendo, como les venía diciendo, esta parte de probabilidad es una parte que es indispensable, es una parte que es eh, como la piedra angular de los procesos de inferencia sobre poblaciones que vamos a hacer en unas cuantas semanas. Es decir, por un lado, uno quiere cuantificar la incertidumbre de algunos eventos. O sea, como por un lado está la aplicación directa, por un lado está como el interés permanente de cuantificar la incertidumbre sobre la ocurrencia o no ocurrencia de unos eventos. Número uno eso. Pero por otro lado está, digamos, también el interés, y esto es como muy importante, está como el interés de utilizar todo esto de la probabilidad cuando vayamos a estudiar poblaciones. Recuerde que la estadística descriptiva la partimos en dos, como perdón, la estadística en general la partimos en dos. La estadística descriptiva, que fue la que ya trabajamos, la estadística donde yo únicamente estudio un conjunto de datos sin obtener conclusiones de tipo más general y únicamente quiero encontrar los patrones dentro de ese conjunto de datos. Y la siguiente es la parte de estadística inferencial, que es la parte de la estadística donde yo, con base en la información de una muestra, caracterizo una población. A partir de la información de una muestra, yo estudio el proceso generativo de los datos en una población. Y ese estudio, esa forma de poder caracterizar una población, se basa en la probabilidad. Entonces, no hay escapatoria, como que de alguna manera, ya sea por la aplicación directa de la cuantificación de la incertidumbre de eventos o ya sea por la fundamentación que se necesita para hacer inferencias sobre poblaciones, necesitamos los conceptos de probabilidad. Mm, Entonces, pues vamos a arrancar por ahí, vamos a arrancar por ahí. Vamos a gastar el tiempo este par de semanas en trabajar en esto de probabilidad. Entonces, antes de arrancar, quisiera como que recordáramos un poquito la teoría de conjuntos, como por, yo sé que esto es algo que muy seguramente usted trabajó en su colegio o en sus primeros cursos de introducción a las matemáticas en la universidad, pero quisiera tocarlo en este momento muy rápidamente porque cuando trabajemos probabilidades, las probabilidades se calculan sobre eventos. Toda probabilidad se calcula sobre un evento. Y los eventos son conjuntos. Los eventos son conjuntos. Entonces, durante mucho tiempo vamos a estar, digamos, manipulando conjuntos. Vamos a estar, digamos, em, jugando con la estructura de los conjuntos. Entonces, si usted no tiene, digamos, muy claro cómo manipular esos conjuntos, o sea, es como la suma y la multiplicación. Usted no puede hacer estadística descriptiva sin saber sumar y multiplicar, o sea, sin la aritmética básica. ¿Por qué? Porque usted siempre está calculando porcentajes, o está calculando frecuencias acumuladas, o está calculando promedios, o bueno, lo que sea. Entonces, esta es la aritmética básica, esta es como la suma y la multiplicación de números, pero con conjuntos. Entonces aquí
digamos que usted tiene muchas opciones a la hora de poderlo hacer, ya sea, em, digamos, algebraicamente o gráficamente, ya usted decide cómo hacerlo, utilizando los diagramas de Venn. Yo en lo particular, sobre todo al principio, motivo el uso de los diagramas de Venn para que usted no se confunda en lo que está haciendo y eso, pero de alguna manera, digamos que no es obligatorio y usted es libre de hacer los cálculos como usted prefiera. Aquí, de alguna forma, como que, claro, usted podría hacer algunos programas en R para que le resolvieran el problema y usted pudiera como em, hacerlo computacionalmente y de hecho vamos a ver un par de truquitos al respecto, pero de cierta manera el concepto y lo que significa y la operación manual, pues va a ser lo que va a prevalecer. Entonces, digamos que quisiera como hacer un ejemplito muy sencillo y voy a abrir aquí mi tablero para hacerlo, para que recordemos estas cosas de las teorías de conjuntos, porque estoy seguro que usted ya la ha visto en algún momento y no quisiera demorarme mucho en eso. Y de paso, y de paso, hago un par de acotamientos en R. Entonces voy a crear aquí un nuevo cuaderno. Permítame un segundo. Ajá, listo. Recuerde que todas estas notas usted las va a tener. Entonces, aquí cuando estemos trabajando con operaciones entre conjuntos, en el álgebra entre conjuntos, y quisiera como dejar esto de gran título. Mm, álgebra, álgebra de conjuntos. Usted tiene, digamos, la opción gráfica o la opción, digamos, manual, entre comillas, y le voy a hacer un par de ideas en R. Entonces, quisiera aquí arrancar con un ejemplo muy básico de juguete, como llaman, para entender el concepto. No quisiera arrancar con un conjunto muy elevado, pues porque para entender los conceptos y recordarlos, pues yo creo que lo mejor es siempre arrancar con un concepto chiquito. Y en este caso chiquito, quisiera trabajar con un conjunto universal, como el conjunto que contiene todos los posibles casos, que en algunos contextos los llaman U, digamos en el contexto de la probabilidad lo vamos a llamar omega. Digamos que este conjunto omega va a ser el conjunto universal, el conjunto universo, como el conjunto que tiene todos los posibles resultados, conjunto universal, por decirlo de alguna manera. En el ámbito de la probabilidad tiene otro nombre, pero no quiero ir por ahí todavía. Entonces piense en omega o en U, si usted quiere, a veces también lo llaman U, así U mayúscula. Ese conjunto universo, ese conjunto universal, piense en ese conjunto como el conjunto que tiene todos los resultados. En probabilidad recibe otro nombre, pero pues vamos a ir por ahí después. Y pensemos en un caso muy sencillo, pensemos en un caso muy sencillo donde tenemos 6 elementos, donde tenemos 6 elementos. Aquí los estoy poniendo, digamos, como en un orden especial, pero no tiene que ser así. En la representación de un diagrama de Venn, pues usted puede representar esto como quiera. Y los elementos los voy a numerar de 1 hasta 6. Y lo hago así precisamente pensando en el ejemplo clásico típico del dado para evaluar probabilidades, pero digamos que esto del álgebra de conjuntos aplica en cualquier sentido, ¿no? No es que esto solamente aplique para dados y monedas y esas cosas, ¿no? Esto aplica en
cualquier situación donde haya incertidumbre, pero lo quiero hacer así en este caso con 6 elementos, pues número uno, para recordar el álgebra de conjuntos y número dos, para, para que de una vez hagamos un ejemplo chiquitico cuando trabajemos con probabilidad, ya usted lo tiene de fresquito. Entonces, de alguna manera, em, pues un conjunto es cualquier reunión de elementos del espacio universal. Inclusive el mismo U es un conjunto, es el conjunto que lo tiene todo. Entonces, de alguna manera, si usted quisiera escribir ese conjunto de forma extensiva, de forma larga, pues lo que usted debería hacer es esto, ¿no? Escribir uno, punto y coma 2, punto y coma 3, punto y coma, bueno, etcétera. Bueno, lo voy a escribir todo ya que lo escribí todo. Punto y coma 4, punto y coma 5, punto y coma 6. Y algo importante aquí es que es el uso de los corchetes. Esto pareciera ser una trivialidad, pero no lo es. Digamos que cuando usted trabaja con conjuntos, la representación, la notación matemática importante es con los corchetes, porque los paréntesis se utilizan para otra cosa. Entonces aquí no importa si usted escribe el 2 primero, o el uno primero, o el 3 primero, o sea, como que el orden en que usted escribe los elementos del conjunto es lo de menos. Y de hecho, esa es la razón por la cual usted escribe los corchetes, porque el orden en que usted escribe los elementos del conjunto no hace ninguna diferencia. Y cualquier cosa que esté por dentro o incluida dentro de ese conjunto universal es un subconjunto o un conjunto del espacio. Y aquí simplemente voy a graficar un par. Voy a coger este que es muy fácil. Este que está aquí, voy a graficar aquí por dentro un conjunto que está muy fácil. Digamos que usted aquí es libre de dibujarlo como quiera. Yo lo voy a dibujar aquí en un color verde, como para que se note. Y no sé, le voy a poner un nombre cualquiera. Este es el que voy a llamar A. Usualmente los conjuntos se escriben con letras imprentas. Y nuevamente, no importa el orden en que usted escriba los elementos, yo los escribo en orden, pero no tiene que ser así. Y este es un conjunto con simplemente 4 elementos. Y por otro lado, voy a dibujar otro conjunto cualquiera, simplemente para recordar como las operaciones entre conjuntos. Y voy a hacer este. Ujú. Este va a ser otro. Este lo voy a llamar B. Muy bien. Este B ya no lo voy a escribir, me da pereza. Y voy a hacer otro. Este lo voy a poner en verde, no, en azul. Y ese conjunto en azul va a estar acá. Ajá. Ese conjunto en azul lo voy a llamar C mayúscula. Ok. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros trabajemos con probabilidades, estos conjuntos van a tener un significado especial y sobre estos conjuntos es que vamos a cuantificar la incertidumbre y bueno. Pero antes de eso, quisiera como que los aprendiéramos a manipular algebraicamente, porque si usted no tiene como la manipulación algebraica de los conjuntos, pues la verdad sea dicha, no vamos a poder calcular las probabilidades de forma tranquila. Entonces, de alguna forma, cuando vamos a recordar las operaciones básicas, em, la primera es que, em, la primera es que, a ver, a ver, un segundo. Vamos a considerar antes de, bueno, mentiras, ahorita lo hacemos. La primera es la unión de conjuntos, que es como la suma de alguna manera. A veces le ponen un más, de hecho eso es cierto. La unión de conjuntos que se representan como con esta letra U, que no es una letra U, es una unión. Y la unión de conjuntos es un nuevo conjunto, o sea que todo esto es como un solo ente. O sea, si usted quiere ponerle una letra nueva, pues póngale una letra nueva. No sé, si lo quiere llamar M
o lo quiere llamar N o la letra que usted quiera, es un nuevo conjunto. O sea, aquí digamos que lo importante, una primera aclaración y algo que yo veo muy frecuentemente en las clases es que las personas creen que estos son cuando ven esta escritura, piensan que son dos conjuntos. Claro, A es un conjunto, B es otro conjunto, pero al unirlo, el resultado es un nuevo conjunto, que si usted quiere póngale un nombre nuevo, M o la otra que usted quiera, y está conformado por todos los elementos de ambos. O sea, está conformado ya sea por los elementos de A o, esto es lo importante aquí, o los elementos de B. Entonces, en ese sentido, usted lo que debería escribir es, bueno, si usted va a conformar todos los elementos de A o de B, pues si usted va a hacer la lista así absolutamente larga, pues le va a quedar ya el 1, le va a quedar el 4. Recuerda que aquí usted no necesita de alguna forma como escribirlos en orden, porque en un conjunto lo importante es escribir todos los elementos, no que estén en orden. 1, 4, el 2, porque mire que el 2 está en ambos, pero el hecho de que los dos estén en ambos, y es la aclaración que quería hacer, no es que usted tenga que escribir esto dos veces, no, simplemente está en ambos y ya. El 2, el 5, obviamente porque está en A, el 3 y el 6. Listo. Entonces, la aclaración aquí es que la unión es el conjunto de todos los elementos que está en A o está en B, cualquiera de las dos. Y si hay un elemento repetido, pues listo, hay un elemento repetido y se acabó. Pero no hay que escribirlo dos veces o algo así, no, es una sola vez. Por ejemplo, si a uno le dicen A, por ejemplo, si a uno le dicen aquí al lado O, quiero A o C. Esto me quedó muy, muy torcido. Quiero A o C. En un, quiero el conjunto que está conformado por todos los elementos que estén en A o que estén en C. Obviamente esta O no hay que escribirla, simplemente yo la escribo para que usted recuerde qué quiere decir la unión. Y si usted se da cuenta, A o C no tienen nada en común. O sea, no tienen nada en común, pero al hacer la unión, al echar en un solo paquete absolutamente todos los elementos de ambos conjuntos, ya sea de A o de C, pues ¿qué le va a dar? Pues le va a dar todo el espacio muestral, perdón, todo el conjunto universal. Haga de cuenta que usted no escuchó lo que acabo de escuchar. Le da todo el conjunto, o sea, le da omega. Obviamente me da pereza escribir toda la lista de nuevo, entonces simplemente escribo el símbolo. Muy bien, cuando hagamos álgebra sobre eventos, además de la unión, también vamos a trabajar con la intersección. O sea, como lo que comparten ambos conjuntos al mismo tiempo. Esto es A y. Entonces, lo mismo, la intersección que se lee como una I, la intersección que se lee como una I, no es que, no es que usted aquí tenga dos conjuntos, no, usted tiene uno solo, que está conformado por todos los elementos de A y todos los elementos de B al mismo tiempo. Entonces, si usted quiere darle un nombre nuevo, déle un nombre nuevo, N, F, G, alguna cosa, pues yo no lo voy a hacer pues porque no es necesario, pero, pero piense en eso como un solo ente. Entonces, ¿qué comparten A y B? ¿Cuáles son los elementos que tienen en común? Pues únicamente el conjunto 2. Este es un conjunto, se llama así, conjunto elemental. ¿Por qué se llama conjunto elemental? Porque tiene únicamente un elemento. Únicamente un elemento. Otro ejemplo. Entonces alguien me puede decir, bueno, calculemos la intersección entre, hagamos otros dos ejemplos, entre A y veamos todo lo que tienen en común entre A. Esto no es una N, ¿no? Es una intersección entre A y, ya hicimos entre A y B, hagamos entre A y C. Entre A y C, ¿qué es lo que tienen en común A y C? ¿Cuántos elementos tienen en común?
Pues alguien me puede decir, no, pues ninguno, ¿no? No hay ningún elemento en común entre A y C. Eso se escribe así, como un conjunto sin elementos. O la notación, digamos, más estándar es con la letra griega phi. Es un conjunto sin elementos. Es un conjunto que no tiene elementos. Entonces, cualquiera de las dos notaciones es importante. La vamos a ver muy frecuentemente. Este es el conjunto vacío, el conjunto que no tiene resultados, el conjunto que no tiene elementos. Muy bien. O alguien me puede decir, aquí dice algo Jesús. Ah, Sebastián ya había escrito. Sí, cuéntenme. Pueden escribir ahí, por favor. Y lo mismo pueden escribir entre B y C. Entre B intersección C. Si necesitan algo, pueden escribir ahí, por favor. Y B intersección C, en este caso, ¿qué comparten B y C? ¿Qué comparten B y C? Pues claro, C está por dentro de B, todo elemento de C es elemento de B, así que lo que tienen en común es el 1 y el 4. Y miren que el 1 y el 4 es el mismo C. Aquí escribió algo Jesús, vamos a ver. Aquí dice Jesús, ¿cuál es la diferencia entre el conjunto vacío y el conjunto donde solo está el vacío? Según entiendo, Jesús, como que cuál es la diferencia entre este conjunto que escribí aquí y este. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. Am, digamos que en este caso en particular, si entiendo bien la pregunta, no hay ninguna diferencia porque son dos maneras de escribir lo mismo. Es decir, em, A intersección C, en este caso, no tienen ningún elemento en común. A intersección C como que no comparten nada y eso uno lo puede representar de dos maneras diferentes. Acá dice Jesús que no es eso. Ah, ya sé hacia dónde va, ya sé hacia dónde va Jesús. Ujú. Acá dice Jesús, me refiero a cuál es la diferencia entre... Ya sé cuál es la pregunta de Jesús. Bueno, eso raya un poco más entre los conjuntos de conjuntos. Sí, hay una diferencia, no, no es como el tópico en este momento, pero hay una diferencia muy grande y aquí ya entendí la pregunta de Jesús. Digamos que, bueno, esto de la teoría de conjuntos es toda una rama de las matemáticas y digamos que tiene, digamos, muchas facetas, pero hay una gran diferencia entre el conjunto vacío, o sea, entre phi solito, y hay una gran diferencia entre eso y el conjunto que únicamente tiene a phi. Y de alguna manera, sin irme, porque me desviaría mucho del tema, sin irme en las rigurosidades matemáticas ni irme en el tema de la teoría de conjuntos, este primer phi es un conjunto vacío. Este primer phi no tiene, es un conjunto que no tiene elementos por dentro. En cambio, este segundo conjunto es un conjunto de conjuntos. Este conjunto sí tiene un elemento por dentro y es el conjunto vacío. Entonces, digamos que en términos de cardinalidad, de número de elementos, el número de elementos de este conjunto, que no tiene nada por dentro, es cero. Este conjunto no tiene elementos, no tiene resultados. En cambio, este sí. Este tiene un elemento por dentro, que es el conjunto vacío. Ah, que el conjunto vacío no tenga nada por dentro es otra cosa, pero este conjunto tiene un solo elemento. Ahora, en este caso nosotros tenemos conjuntos de números.
pero alguien podría trabajar, bien como lo señala Jesús, con conjuntos de conjuntos. Por ahora no me quiero ir en esa dirección, pues porque es ponerle un nivel de dificultad más grande a lo que esto debería ser, pero digamos que uno puede armar conjuntos de lo que uno quiera, de lo que sea, de conjuntos, de números, de letras, de cosas, de animales, de lo que sea. En este caso es un conjunto de conjuntos que tiene un solo elemento, que es el elemento vacío. Ah, bueno, que vacío no tiene nada por dentro, listo. Pero como conjunto global, sí hay un elemento. Esa es la diferencia. Listo. Em, ya vimos la intersección. Ok, ya vimos la intersección. Eh, si usted entiende esas dos, digamos, operaciones, bueno, y una tercera, mm, digamos, vamos, bueno, de hecho unas dos más para, digamos, finalizar como toda la explicación. Por ejemplo, a uno le podrían decir, em, considere todo el conjunto A, em, quitándole todo lo que comparte con B. O sea, el conjunto A menos B es un conjunto que vamos a usar frecuentemente y es un conjunto que está constituido por todos los elementos que tiene A, por todos los elementos que tiene A, quitándole lo que comparte con B. Entonces, voy a escribir todos los elementos que tiene A, quitándole lo que comparte con B. Esto usualmente yo lo leo, pero no. Todo lo que está en A, pero no está en B. Y no está en B. Entonces, quitándole todo lo que comparte con B, mire que me quedaría el 3 porque está en A y no está en B. Me quedaría el 5 y me quedaría el 6. Punto. El 2 se lo estoy quitando. ¿Por qué? Porque lo comparte con B. Una, una, mm, digamos, aclaración importante es que usualmente la gente, pero ¿por qué no le quita el 1? Pues porque no le puedo quitar algo que no tiene, ¿no? Pero ¿por qué no le quita el 4? Pues por lo mismo, porque no están en A. Entonces yo solo le quito al conjunto lo que comparte con B. No, no le puede quitar un elemento que usted no tiene, que no tiene en B. Y otra confusión natural es, mire que A menos B no es lo mismo que B menos A. Si alguien hace B menos A, alguien puede pensar, pues bueno, todo lo que está en B y le quito lo que comparte con A. Entonces me va a quedar pues el 1 y me va a quedar el 4. ¿Y por qué no le quito el 3? Pues porque no lo tiene. Usted no le puede quitar al conjunto algo que no tiene. Bien, ahora, mire que esto no es conmutativo, ¿no? El A menos B es diferente del B menos A. Cosa contraria que pasa con la unión. La unión sí es conmutativa, o sea, el A unión B es lo mismo, igualito que B unión A. O sea, usted no tiene que preocuparse por esas cosas. Lo mismo con la intersección. La intersección entre A y B es la misma que entre B y A. Es lo mismo. O sea, lo que comparten A y B es lo mismo que comparten B y A, pero la diferencia no. Pero la diferencia no. Ok. Otro ejemplito tonto. Digamos B menos C. A todo lo que tiene B le quito lo que comparte con C. Ah, pero C está por dentro de B. Bueno, eso no es ningún problema. A todo lo que tiene B le quito lo que tiene C. O sea que eso me quedaría 2. Únicamente el 2. Ah, pero entonces ahora a C, simplemente por dar otro ejemplo, a C le quito todo lo que comparte con B. Todos los elementos que están en C, pero no están en B. Hmm, ¿Qué me da eso? Ah, bueno, vacío. Le tengo que quitar todos los elementos. Le tengo que quitar todos los elementos. Muy bien. Em, Otra operación fundamental que vamos a utilizar mil y una vez en probabilidad es el complemento. Es el complemento. El complemento de un conjunto es todo lo que está
por fuera del conjunto. Es decir, escoger el conjunto universal y quitarle A. Escoger el conjunto universal y quitarle A. Todo lo que está por fuera del conjunto. Entonces, ¿qué es todo lo que está por fuera de A? ¿Qué es todo lo que está en el conjunto universal quitándole A? Pues en este caso me quedaría 1 y 4. O sea, 1 y 4, o sea, el mismo C. Si alguien quiere escribir el símbolo, pues de una vez está bien. Ah, bueno. eh, um, ¿Qué comparten? ¿Cuál sería, por ejemplo, B complemento? B complemento es lo mismo que todo lo que está en el espacio universal quitándole B. Ok, pues me va a quedar únicamente 3, 5 y 6. Ese sí no tiene nombre, no le hemos dado nombre. Muy bien. ¿Qué es C complemento? C complemento es todo lo que está por fuera de C, o sea, A, o sea, el mismo A, ¿no? O sea, el mismo A. Perfecto. Bueno, y así. Ah, bueno, uno importante. ¿Cuál es el complemento del todo el conjunto? Si a un conjunto universal le quito, considero todo lo que está en el conjunto universal menos lo que está en él. O sea, si hago todo el conjunto menos el conjunto, todo lo que está por fuera del conjunto universal sería vacío. Y lo mismo, el complemento del vacío, que sería el conjunto universal menos el vacío, pues sería el conjunto universal. Listo. Muy bien. Esas operaciones son las que vamos a usar todo el tiempo para manipular los eventos, para poder calcular las probabilidades y que usted no se, digamos, enrede. Yo sé que esto es absolutamente básico, pero pues quería recordarlo pues para que cuando estemos hablando de esto no haya ningún problema. Y usted recordará varias cositas. La primera, por ejemplo, es que ahorita que escribimos A menos B, si usted escribe A menos B, otra manera de escribir lo mismo en términos de operaciones entre conjuntos es A y B complemento, ¿no? Por eso es que cuando usted escribe B menos A, usted escribiría B y A complemento. O sea, todo lo que comparte A con lo que no está en B. Y todo lo que está en B y no está en A. Entonces, digamos que toda la manipulación de los elementos del universo yo la puedo hacer con estas operaciones. Y bueno, acá hay un sinfín, aquí hay un sinfín de propiedades y de ideas que usted puede recordar. Entre ellas, ¿qué es una partición, por ejemplo? Esto ya lo habíamos discutido alguna vez, pero bueno, aquí una partición, le voy a dar aquí una idea de una partición. Aquí hay una partición ya definida. Por ejemplo, considere mm, A y C. Esto es un conjunto de conjuntos, digamos. A y C son una partición. ¿Por qué? Porque, número uno, la unión de los dos me da todo el conjunto. A unión C me da todo el conjunto universal. Y además son disyuntos. A intersección C es igual a vacío. O sea, esta es una partición muy sencilla porque únicamente tiene dos elementos. ¿Podría haber otra partición? Claro. Digamos, voy a darles otro ejemplo de otra partición así súper rápido. Voy a considerar aquí en azul, no, ya tengo el azul, aquí en naranja, este evento, el evento únicamente compuesto por tres, lo voy a llamar D. Y voy a considerar aquí otro color en morado. Voy a considerar este otro evento, este par, lo voy a llamar E. Entonces, digamos que eh, um, otro ejemplo de una partición sería ese, ¿no? Otro ejemplo de una partición sería el conjunto de conjuntos C, D y E. Esta es una partición con tres conjuntos. ¿Por qué?
Pues porque, bueno, primero, la unión le da todo el espacio muestral. Claro, si usted considera todos los elementos de C y le agrega todos los elementos de D y le agrega todos los elementos de E, pues eso le da todo el espacio universal. Claro, no señor, no, 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 era con B, no era con C, era con B, sí, era con B, aquí no es C, aquí es B, pilas, pilas, ahí no era, aquí es B. Si yo cojo todo B y le agrego D y le agrego E, claro, si lo hacía con C me faltaba el 2, ¿no? Si lo hacía con C me faltaba el 2, pilas ahí. Y además los conjuntos son disyuntos, 2 a 2. O sea, si usted coge B con D, B y D, ¿qué comparten en común B y D? No, nada, no comparten nada en común. ¿Qué comparten en común B y E? No, no comparten nada en común. ¿Qué comparten en común D y E? No comparten nada en común. O sea que tengo que considerar más intersecciones. No, porque recuerde que B y D es lo mismo que D y B, ¿no? Recuerde que B y E es lo mismo que E intersección B. Y lo mismo aquí abajo, esto es lo mismo que E intersección D. O sea, como que no es necesario considerar como las conmutaciones porque es lo mismo. Entonces, eso es una partición, porque dividen el espacio muestral en conjuntos separados, eh, um, en conjuntos separados eh, que no tienen nada en común y cubren todo el espacio. Y bueno, hay muchos otros tipos de conjuntos. Por ejemplo, usted ve aquí que A y C se llaman complementarios. A y C son complementarios. Se llaman conjuntos complementarios porque si usted se da cuenta, y ya creo que lo hicimos, sí, ya lo hicimos, el complemento de A es el mismo C. Y el complemento de C es el mismo A. O sea, todo lo que está por fuera de A es C y todo lo que está por fuera de C es A. Entonces se llaman complementarios. Eh, um, y hay muchas otras propiedades que, pues digamos que son naturales y que espero que usted, digamos, y que digamos usted entienda lógicamente, como por ejemplo que si usted coge cualquier conjunto A, perdón, si usted coge cualquier conjunto A, como en este caso, y lo une con todo el universo, si a todo el universo le agrega lo que tiene A, ¿qué le va a dar? Pues siempre el mismo universo. No importa quién sea A. Pues en este caso es 2 3 4 2 3 5 6, pero no importa. Y si usted coge el conjunto A y le intersecta el conjunto vacío, ¿qué comparten A y el conjunto vacío? Pues no comparten nada, ¿no? Bueno, bien. ¿Y qué pasa si uno coge cualquier conjunto A y le une el conjunto vacío? ¿Cuánto le va a dar eso siempre? Pues el mismo conjunto A. ¿Y qué pasa si yo cojo el conjunto A y le intersecto el conjunto total? Pues ¿qué comparten A y el conjunto total? Pues el mismo conjunto A. Entonces son como propiedades, digamos, lógicas y, digamos, naturales que uno utiliza todo el tiempo. Pero más allá de eso, existen unas propiedades un poco más elaboradas. Por ejemplo, voy a ponerles aquí como unas propiedades. Pues que estoy seguro, usted ha intuido ya y ha visto antes, así que las voy a hacer muy rápido. Por ejemplo, la distribución. Entonces a uno le dicen A, A, si usted tiene A unión B intersección C, es un poco como cuando uno tiene el álgebra de números, ¿no? A unión B intersección C, pues esto es lo mismo que hacer A unión B y al resultado lo intersecta con A unión C.
Y alguien me puede decir, y esto funciona al revés también, es decir, alguien me puede decir como si yo quisiera hacer A intersección B unión C, da lo mismo que A intersección B. Mire que estoy como distribuyendo la operación, ¿no? Y le uno a ese resultado A intersección C. Claro que sí. Usted si quiere puede hacer como el ejemplito ahorita, digamos, para comprobarlo con los numeritos y le va a dar. Es decir, esta es la propiedad como distributiva. Usted coge A unión B, luego A unión C y los intersecta, que es la operación de la mitad. Y lo mismo en el otro sentido. Usted puede coger A intersección B, A intersección C y los une. O sea, como que distribuye lo mismo que usted hacía con los numeritos. No sé, cuando usted veía álgebra de valor en el colegio, a uno le decían que esto era distributivo, ¿no? Que si usted cogía X y lo multiplicaba con A más B, ¿qué tenía que hacer usted? Pues lo que uno le enseñaban en el álgebra básica, pues, en la aritmética básica, es que esto era X por A y a ese resultado yo le tenía que sumar X por B. Es lo mismo, solamente que con las operaciones de conjunto. Y existe otra que también es fundamental y vamos a usar muchísimo en probabilidad y son las leyes de De Morgan. Estas son las leyes distributivas. Estas son las leyes distributivas. Distributivas. dis- bueno, sí, leyes distributivas. Y las leyes de De Morgan son las leyes que son muy usadas, y esto sí que lo vamos a usar en probabilidad, y son leyes que juegan con el complemento en el mismo sentido. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, A unión B, y a todo esto le saca el complemento, esto es lo mismo que coger A complemento, intersección B complemento. Y funciona en el otro sentido también. Si usted tiene A intersección B complemento, esto es lo mismo que A complemento, unión, mire que se cambia la operación, unión B complemento. O sea, hay como un cambio, ese complemento afecta como que afectara la operación también. A unión B complemento es lo mismo que A complemento, intersección B complemento. Y si usted quiere comprobarlo con los numeritos, ahorita lo hace. Estas se llaman las leyes de De Morgan. Leyes de, y así se escriben, De Morgan. Y todas estas propiedades se utilizan un montón porque simplifican el cálculo de las probabilidades muchísimo. O sea, como que a veces el cálculo de una probabilidad es muy difícil, así que uno aplica las propiedades y al aplicar las propiedades la probabilidad se descompone en algo mucho más fácil que hacer. Ya sea en cualquier sentido, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, digamos que a veces un problema de una probabilidad, tratarlo de calcular directamente por la izquierda es muy difícil, entonces uno lo hace por la derecha. O al revés, si uno se lo dan por la derecha, a veces es más fácil calcularlo por la izquierda. Entonces, como que es muy, 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 de alguna manera, importante que usted recuerde como que toda esta álgebra y todo esto que hemos, digamos, venido recordando. Em, Todo es de sentido común. Si usted, y repito, no es obligatorio que usted tenga que hacer los diagramas de Venn y que usted tenga que usar colores y que punticos y no sé qué, no. Pero en un inicio, si usted no está muy familiarizado con el álgebra de conjuntos, pues hágalo. Yo lo hago todo el tiempo para que quede más fácil de ver. Y por eso es que aquí en el documento yo les pongo, em, yo les pongo como los dibujitos para que usted recuerde.
pero, pero no, no sé, digamos, eh, limite por tener que hacer el dibujo o algo así. No, no, aquí está. Y bueno, si usted por algún motivo, porque en el colegio no lo hizo, o porque su curso de matemáticas, digamos, introductorias en la universidad no lo hicieron, o lo que sea, si hay alguna de estas propiedades que mencionamos, como, no sé, las leyes distributivas o las leyes de De Morgan, pues compruébela con los numeritos. Coja ahorita un caso y hágala toda la operación, todas las operaciones y va a ver que le dan lo mismo, como para que usted se asegure, pues. Esto de las particiones, esto de los complementarios, esto esto de las propiedades las vamos a usar todo el tiempo y simplifican mucho el trabajo. Em, bueno, creo que hay un par de términos que no hemos dicho. Hay uno ahí adicional. em, ok, por ejemplo, mire coja sí, hay uno que no hemos dicho. Por ejemplo, mire este, E y B. ¿Dónde lo escribo? Aquí, lo voy a escribir aquí. Si usted calcula E intersección con B, ¿qué comparten E y B? E y B comparten nada. Cuando dos conjuntos no compartan nada, cuando dos conjuntos sean excluyentes, sean disyuntos, perdón, cuando dos conjuntos sean disyuntos, se van a llamar así, excluyentes. Entonces, E y B se llaman excluyentes. E y B son excluyentes o disyuntos. Excluyentes o disyuntos. Bueno, yo lo escribo así, hay gente que lo escribe con J. O sea, como que no comparten nada. Y cuando usted tenga un conjunto donde el resultado sea todo, por ejemplo, usted ya sabe que A, si a le une, no sé, B, por ejemplo, o C, o lo que sea, si la unión le da todo, los eventos se llaman exhaustivos. A y B son exhaustivos. Entonces, un poquito más de vocabulario para que cuando lo utilicemos en probabilidades, como que no haya ningún lío. Eh, y bueno, es como un repaso muy básico de esto de los conjuntos, pero es fundamental para el manejo de las probabilidades porque lo vamos a hacer todo el tiempo. Todas las probabilidades se calculan sobre conjuntos, sobre eventos. Entonces, si uno no sabe manipular los eventos, así como algebraicamente, es decir, si uno no sabe sumar y restar, pues es imposible calcular un promedio, por ejemplo. Lo mismo aquí, si uno no sabe manipular el álgebra de conjuntos, pues nunca va a poder calcular una probabilidad. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya este fue como un concepto preliminar importante, fundamental, antes de empezar con lo de probabilidad. Hay otro, y en este no quisiera demorarme mucho, mm, pero tengo que dar ciertos detalles, y es el de conteo. Entonces, bueno, aquí en términos de los principios del conteo, aquí en términos de cómo contar, em, hay muchísimo que decir, digamos que hay muchas opciones, hay demasiadas alternativas, demasiadas fórmulas. Nosotros vamos a cubrir las más importantes, pero primero tengo que hacer esa aclaración, como que hay muchísimas técnicas de conteo y usted me va a decir, pero ¿cómo así conteo si yo sé contar? Claro, usted sabe contar, pero lo que quiero decir es que en probabilidad
desde un punto de vista de la asignación, que es desde el punto de vista de la asignación clásica o laplaciana. Todavía no hemos visto eso, pero lo vamos a ver en su momento. Uno tiene que enumerar, uno tiene que contar la cantidad de posibilidades en que pueden resultar unos procesos. Entonces, si uno está dispuesto a asumir que todos los resultados de un proceso, que todos los puntos del universo tienen la misma posibilidad, tienen el mismo chance. Entonces, de alguna manera existe una asignación de probabilidad que se llama así laplaciana, en donde todos los individuos, todos los puntos del proceso tienen exactamente el mismo chance de ocurrir. Así que tenemos que contar, tenemos que enumerar, tenemos que decir de cuántas posibilidades, de cuántas formas puede ocurrir un proceso para poder calcular la probabilidad. Entonces, enumerar todas esas formas, pues requiere de ciertas técnicas porque a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil. Entonces, digamos que yo les voy a dar aquí como simplemente las 3, 4, 5 técnicas más usadas, pero existen muchísimas más y esto uno lo puede complicar tanto como uno quiera. O sea, como que hay ejercicios muy difíciles de esto. Nosotros vamos a hacer como lo fundamental que cualquier profesional necesite saber para poder elaborar cálculos de incertidumbre en situaciones usuales, pero de alguna forma como que esto es grande, esto es grande. Bueno, y arranquemos con el principio multiplicativo del conteo, con el principio fundamental del conteo. Ese es el otro nombre, el principio fundamental del conteo. Entonces, tan fácil como esto. Si usted tiene 2 procesos, 3 procesos, 4 procesos, 5 procesos, o sea, la cantidad de procesos que usted quiera, y el primer proceso se puede ejecutar de cierta cantidad de maneras, n1 maneras. El siguiente proceso se puede de otras n2 maneras, bueno, etcétera, etcétera. La cantidad de formas total en que puede ocurrir todo el proceso, la cantidad de formas total en la que puede suceder todo un proceso en el que los subprocesos están concatenados, es multiplicando, es multiplicando todas las posibles opciones. Entonces, ese gran proceso, mire que utilizo intersección para referirme a toda esa concatenación de los subprocesos, puede ocurrir de cuántas formas puede ocurrir. Puede ocurrir de N1 por N2 por N3 por N4 por N5 formas, si usted tiene 5 subprocesos. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando yo era muy pequeño y me estaban explicando esto, y simplemente eh, por darle un ejemplo digamos, de recordar, es un ejemplo de juguete así como para que usted entienda esto de los subprocesos y demás. A mí me decían, esto lo voy a... perdón. Aquí el mouse me está jugando una mala pasada. Un segundo. Aquí está. Ahora sí. Voy a adelantar. Entonces aquí en el principio fundamental o en el principio multiplicativo, principio fundamental lo voy a escribir yo. Así aparece en mi libro. Principio fundamental del conteo. Un ejemplo, digamos, muy de juguete, un ejemplo muy, digamos, chiquito para entender, digamos, voy a hacer 3 ejemplos muy chiquiticos para que usted entienda bien el concepto. A mí me decían, cuando yo estaba entendiendo esto hace muchos años, me decían, ok, su gran proceso es, su gran proceso es elegir de cuánto, es elegir
su, su atuendo, digamos, la pinta, entre comillas, que se va a poner. Y usted tiene, me voy a inventar, tres pantalones, y esto lo voy a hacer así de fácil simplemente por ilustrarlo. Tiene usted tres pantalones, ah, tiene tres pantalones y y bueno, para que me quede fácil de hacer, y dos camisas. Obviamente usted puede hacer este proceso tan complicado como quiera, ¿no? Aquí solamente la pinta, entre comillas, el atuendo, lo estoy escribiendo con dos artículos. Usted puede ponerle aquí lo que quiera. Entonces, digamos, el primer subproceso en este caso es elegir el pantalón que uno se va a poner. Entonces, este sería N1. El segundo subproceso es elegir la camisa que uno se va a poner, es decir, N2. Este sería N2 y N2 en este caso es 2. Entonces, la cantidad de formas en que uno puede elegir el atuendo completo, la pinta completa, lo que dice el principio fundamental del conteo es multiplicando N1 por N2, que en este caso es 6. Esa es la cantidad de pintas que uno puede hacer. Entonces, de alguna manera, si usted, y esto se lo digo así es porque, con un ejemplo muy sencillo, porque si usted entiende los ejemplos sencillos, entiende los ejemplos más grandes. Si usted tiene, digamos, un árbol es como una forma fácil de verlo. Usted hace el primer proceso. El primer proceso es elegir elegir el pantalón. Entonces usted tiene tres opciones. Una, dos y tres. Entonces aquí usted elige, bueno, usted tiene o el pantalón uno, o el pantalón 2 o el pantalón 3. Y el segundo subproceso, una vez usted elige usted ejecuta el primer subproceso, ya puede arrancar a hacer el segundo. Entonces el segundo, pues usted tiene dos opciones, ¿no? O camisa uno o camisa 2. Lo nuevamente aquí, o camisa uno o camisa 2. Y nuevamente aquí, o camisa uno o camisa 2. Entonces, si usted se da cuenta, tiene todas las seis opciones aquí. De aquí es donde sale el 6. Entonces, lo primero que yo le tengo que decir es, cuando hagamos estos problemas de probabilidad, cuando hagamos estos ejercicios, no es necesario hacer la enumeración directa. Es decir, no quiero ver a nadie, pues porque si no esto se vuelve inmanejable porque hay ejemplos que tienen miles y miles de opciones. No quiero ver a nadie diciendo, ah, bueno, si me preguntan de cuántas formas puedo hacer el proceso, voy a enumerarlos todos y empiezan. eh, P1, C1, P1, C2, luego P1 con C2, luego P2 con C1, luego P sub 2 con C2, luego P3 con C1, luego P3 con C2. Claro, en un ejemplito de estos tan chiquito, donde yo puedo enumerar directamente todos los casos del proceso grande, que son 6, mire, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues bueno, uno dice, listo, enumérelos todos, haga el arbolito, dibújelo, lo que quiera. Pero en un caso, digamos, real, cuando estemos haciendo una aplicación real, en un quiz o en alguna cosa, o en un parcial o lo que sea, no se ponga a hacer todo esto, pues porque nunca va a acabar. Porque hay casos donde usted tiene eh, miles de opciones, miles. Entonces, pues ahora se acaba. Entonces, para eso es el principio fundamental del conteo, para que usted no tenga que ponerse a hacer una enumeración directa, para que usted no tenga que ver caso por caso, ver qué es lo que está pasando, sino que usted enumere directamente, cuente directamente cuántos son los posibles casos sin necesidad de ponerse a hacer como todo eso paso por paso. Entonces usted le pueden decir, no sé, otro ejemplo. Este ejemplo, el ejemplo número uno, digamos, más fácil para recordar esto. O un ejemplo número dos, a uno le dicen,
em, no sé, vamos a, exacto, em, clasificar, clasificar compañías, compañías de acuerdo a su actividad económica, por su actividad. Clasificar compañías por su actividad. Ah, bueno, entonces usted aquí dice, ok, tengo que hacer el gran proceso es hacer la clasificación. Entonces, digamos que, bueno, aquí sí ya depende mucho del criterio y depende de qué tan fino usted quiera llegar, pero pues hagamos una clasificación básica. Por ejemplo, usted puede clasificar las compañías, digamos, de acuerdo a su actividad económica, claro, pero entonces usted tiene las empresas, el primer subproceso. Si usted quiere, puede pensarlo como la clasificación, ya sea, no sé, alguien me puede decir, ok, obviamente todos estos procesos, todos estos subprocesos uno los estandariza y todos nos ponemos de acuerdo, pues porque esto no puede ser arbitrario, todos nos ponemos de acuerdo en cuáles van a ser las clasificaciones. Eh, um, pero alguien me puede decir, ok, yo la clasificación la puedo hacer como, ya sea su actividad, entonces podría ser de servicios, por ejemplo, podría ser industrial, podría ser comercial. Entonces ahí usted tiene tres clasificaciones, ya sea porque es de, no sé, servicios, ya sea porque sea una clasificación industrial o sea comercial. Y es más, muchos ponen mixta también. Entonces, es más, no le vamos a poner tres, le vamos a poner cuatro. Em, y además, le dicen a usted, ok, además de actividad, queremos clasificarla de acuerdo a, al tipo. O sea, ¿qué tipo de compañía es? Ah, bueno, entonces usted la puede clasificar, ya sea, no sé, vamos a hacerlo aquí muy fácil, como pública o privada. Pública o privada. Entonces ya tiene usted ahí, digamos, una clasificación no tan fina, simplemente con dos subprocesos nuevamente, como para hacer el ejemplo corto. Entonces, la cantidad total de clasificaciones, la cantidad total de formas en que usted puede clasificar una compañía, pues le da de 8 formas, ¿no? De N1 por N2, porque puede ser servicios industrial, comercial o mixta, o puede ser pública o privada, o si usted quiere meterle más clasificaciones, digamos, de otros tipos, pues la puede hacer y eso empieza a incrementar. Entonces, si usted quiere, puede hacer el arbolito y puede hacer su enumeración completa, pues porque en este caso es posible hacerlo, eh, um, pero no es necesario. Entonces, el objetivo de todo esto, el principio fundamental del conteo es ese, como que usted aplique esta ley de forma que no tenga que ponerse a hacer esto una y otra y otra y otra vez. Otro ejemplo tonto, digamos, de aplicación sería este. Un ejemplito ahí de entender, no tonto, un ejemplito de juguete. Sería como, de cuántas maneras se puede responder, de cuántas maneras se puede responder un examen de falso y verdadero no sé, me voy a inventar, con 5 preguntas, un quiz. Cada pregunta es falso, cada pregunta es falso o verdadero y usted tiene 5 preguntas. Entonces, ¿de cuántas maneras en total usted puede ejecutar todo el proceso? Entonces, usted tiene aquí un gran proceso. Ese gran proceso es responder el examen. Ese gran proceso es eh, llevar a cabo la selección en cada una de las preguntas.
Y usted aquí empieza a dividir todo en subprocesos. Ese es el truco de todo, pensar en los subprocesos. Entonces, el primer subproceso es responder la primera pregunta. Entonces, ¿de cuántas maneras usted puede responder la primera pregunta? Entonces, alguien me puede decir, pues de dos. ¿Por qué? O es falso o es verdadero. Listo. Una vez usted respondió la primera pregunta, ¿de cuántas maneras puede resolver la segunda pregunta? Pues de otras dos. Bueno, y así sucesivamente. Una vez usted respondió la segunda pregunta, ¿de cuántas maneras puede la tercera? Pues de otras dos. La cuarta, pues de otras dos. La quinta, pues de otras dos. O sea que la cantidad de formas total en que usted puede resolver el examen, la cantidad de formas total en que usted puede ejecutar todo el proceso, sería de N1 por N2 por N3 por N4 por N5 formas. Tiene 5 subprocesos. Cada subproceso es responder una pregunta. Entonces, imagínese yo aquí hago un arbolito de esto. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Esto me va a dar 2 a la 5. 2 a la 5. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Bueno, y 2 a la 5, bueno, a ver si lo hago. 2 por 2, 4, 2 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Hay 32 formas diferentes de responder el examen. 32, exacto, gracias. Entonces, claro, que si usted quiere, digamos, alguien me puede decir, ah, listo, alguien muy entusiasta puede decir, ah, bueno, voy a escribir todas las 32 formas. Entonces, verdadero, 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 verdadero. Llevo una forma. Otra forma, verdadero, 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 falso. Dos formas. Verdadero, 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 falso, verdadero. Tres formas. Bueno, claramente esta no es la manera más inteligente de hacerlo, pues porque imagínense. Pues número uno se demoraría mucho. Y número dos, se puede equivocar muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, si alguien lo hiciera entusiastamente hasta el final, debería escribir hasta que llegue al último, ¿no? Falso, 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 falso. 32. Entonces, cuando estemos calculando probabilidades y cuando estemos, digamos, enumerando casos, porque el cálculo de la incertidumbre lo amerita, procure no hacerlo de forma extensiva, procure no hacerlo caso por caso, porque si no se va a demorar mucho. Y como le dije, hay demasiadas opciones en unos casos, miles, millones a veces. Entonces, pues nunca va a acabar. Ahora, un truquito que yo a veces utilizo es, bueno, primero pensar en los subprocesos. Eso sí, eso sirve muchísimo. Pensar en los subprocesos. Ah, bueno, ¿de cuántas maneras puedo hacer este primer subproceso? ¿De cuántas maneras este segundo? Etcétera. Número uno. Y número dos, digamos aquí yo le puse 5 preguntas de falso y verdadero. Entonces, si a alguien le queda muy complicado pensar en el 5 preguntas, pues no piense en 5, piense en 3 preguntas o en 2 preguntas. A ver, ¿qué? Piense en 2 preguntas. Ah, bueno, si tengo 2 preguntas, entonces la primera puede ser falso o verdadero y la segunda, cuando una vez responda la primera, también puede ser falso o verdadero. Entonces aquí están todas las opciones. Falso, 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 verdadero, perdón, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces, a veces, cuando un ejercicio, digamos, o una aplicación sea difícil porque los números son muy grandes o porque los casos son, digamos, complicados, conviene repensar el problema de una manera, digamos, más chiquitica y ya después uno generaliza. Ah, bueno, ya entendí con 2, ahora hagámoslo con 5, o con 10, o con 30, o con lo que sea. Bueno, entonces el principio fundamental del conteo lo que dice es, siempre que tenga subprocesos, siempre que tenga un gran proceso y lo pueda dividir en subprocesos, multiplique, por eso se llama teorema multiplicativo. Um, bueno, aquí había otro ejemplo, digamos, sencillo,
en el que un médico puede, tiene que elegir entre medicaciones para dos condiciones, para dos enfermedades. Tiene tres opciones de medicamento para la primera condición y cinco para la segunda. ¿De cuántas maneras puede hacer la prescripción? Entonces, pues de 3 por 5, ¿no? 3 por 5, 15. Porque para el primer medicamento tiene tres opciones. O sea, como en el ejemplo de los pantalones y las camisas, ¿no? Para el primer ejemplo tiene tres opciones. Para el segundo tiene cinco. Entonces, pues bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Ok, algo de notación. Algo de notación. Pilas, el factorial, ¿no? Este factorial lo vamos a usar muchísimo después. Eh, pues ya usted se dio cuenta que vamos a estar multiplicando todo el tiempo. Entonces recuerde que cuando usted le dicen, por ejemplo, no sé, cuando usted le dicen, esto es simplemente para recordar la notación del factorial. Cuando usted le digan, no sé, 5 factorial. Ah, bueno, 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Bueno, el por uno, si usted quiere quitarlo, quítelo, pues porque multiplicar por uno ni quita ni pone. Ah, que usted le dicen 3 factorial. Ah, bueno, 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 por uno. Ah, que usted le dicen uno factorial. Uno factorial, pilas. Uno. Cero factorial. No es cero, es uno por definición. Por definición es uno. Entonces, esto no es que venga sea lógico o algo así, no, esto es definición. Pilas. Cero factorial es uno. Cero factorial es uno. Uno factorial es uno. Bueno, 2 factorial es 2. 3 factorial es 6. Y así. Pilas ahí con el factorial. El factorial va a aparecer muchísimo de ahora en adelante. Sí. ¿Por qué? Porque ya usted se dio cuenta. El principio fundamental del conteo consiste en multiplicar. Entonces vamos a estar multiplicando todo el tiempo, así que el factorial va a estar apareciendo muy frecuentemente. Aquí alguien escribió algo. Aquí David pregunta que si hay un factorial negativo y vamos a ver si entiendo la pregunta. Si hay un factorial que dé negativo o un factorial que uno evalúe en un número negativo. Ok, la respuesta es que hay una generalización, y esto ya es demasiado matemático. Existe una generalización de esta operación a través de un operador matemático que se define en términos de una integral. Y si mi memoria no me falla, se puede evaluar en valores negativos, pero no queden resultados negativos. El factorial, digamos, solito, el factorial solito, es un caso particular de una operación que se llama la función gamma. La función gamma que se define en términos de una integral. Eh, Este que no he visto integrales, que David, que no has visto cálculo integral o que no han visto. Ah, ok, bueno. La, la, mm, la, Eso va a ser un problema, de hecho. Nosotros vamos a usar integrales en este curso, pero bueno, ahí en ese momento David se tendrá que actualizar un poco en las integrales. Em, sí, 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 sí. Aquí vamos a usar integrales para calcular probabilidades en un punto. Las probabilidades se definen en, en las variables continuas como áreas bajo la curva, como integrales básicamente. Variables discretas como sumatorias. Entonces, pues bueno, igual de alguna materia
de alguna manera, cuando veamos las integrales en el contexto de la probabilidad, pues yo ahí les haré como un mini recorderis como para que no estén perdidos. Pero sí, vamos a evaluar integrales y vamos a evaluar sumatorias en las probabilidades. Bueno, entonces, ese es el principio fundamental del conteo. Eh, mm, entonces, aquí dice Matriz que tiene miedo. No, no hay que tener miedo, hay simplemente que recordar y ya. Esto yo lo he hecho con estudiantes de todo tipo, de administración, de economía, de estadística, de todo. Entonces, todos los profesionales deben saber esto de alguna manera. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy vamos a suspender aquí la clase porque quisiera darles los últimos 30 minutos para que hicieran el quiz y no quisiera arrancar con con las otras técnicas de conteo para dejarlas ahí cortadas. Entonces, vamos a dejarlo así. La próxima clase, entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy arrancamos con el tema de probabilidades. Hoy arrancamos con el tema de probabilidades y repasamos la teoría de conjuntos y vimos el teorema fundamental del conteo. La agenda para la próxima sesión, que va a ser de hoy en 8 días, porque pues, la próxima sesión tenemos parcial, es seguir con las técnicas de conteo y como que ir un poco más allá en la probabilidad. Entonces, por favor, utilicen, eh, um, utilicen el tiempo que queda de la clase para realizar el quiz. Nos vemos la próxima vez.